Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el día de hoy escuchamos que le preguntan a Jesús si el reino de Dios está cerca. Y Jesús responde que el reino de Dios en realidad está ya aquí entre nosotros y que muchos vendrán y pedirán señales, pero que nosotros no hemos de seguirle de un lado o de otro, porque son tiempos en los que reinará la confusión. En realidad está iniciando hoy el discurso escatológico, uno de los textos más difíciles que nos reportan los tres evangelios sinópticos y con pequeñas variantes cada uno de ellos, pero que, como te digo, son complejos de interpretar, porque nos refieren, por una parte, realidades ya ocurridas y por otras, miran hacia el futuro, hacia un futuro, digamos, no en la forma en que lo hace pues un vidente que está preanunciando cosas que ocurrirán en el futuro, sino introduciendo la salvación en ese contexto histórico, y que es esa salvación que está realizada de una vez por todas por la muerte, por la pasión y la resurrección de Jesucristo, y que por otra parte aguarda a manifestarse plenamente en lo que se llama la redención subjetiva, el hecho de que cada uno se apropie de esta salvación y que realice todas sus virtualidades en su espacio, en su tiempo, que es la tarea que le toca a la Iglesia y que nos toca a ti y a mí en nuestra propia vida y en nuestro propio contexto. La salvación, el reino de Dios, en efecto, está ya entre nosotros porque es Jesucristo, Señor nuestro, que con su pasión, muerte y resurrección nos ha salvado, y es Él el reino de Dios, y por otra parte es una realidad que espera a manifestarse plenamente. Entre tanto, nosotros descubrimos que no es necesario, como a veces ocurre, estar pensando en signos extraordinarios que nos preanunciarían el fin de los tiempos, la conclusión de la historia y la llegada de la segunda venida de nuestro Redentor, que habrá de venir para juzgar a vivos y muertos según profesamos en la fe de la Iglesia, sino que más bien a cada uno de nosotros corresponde en su época el realizar, el empeñarse, el comprometerse en vivir este reino de los cielos. Una de las cosas que nos dice el Señor en el texto que escuchamos hoy es justamente el problema de la confusión. Y la confusión tiene muchos orígenes, ¿no? Evidentemente, la confusión es algo que provoca el maligno y continuamente lo hace, ¿no? Porque de esa manera desvía a las almas de tener puesta la mirada en Jesucristo. Ahora, por ejemplo, vivimos un tiempo en la Iglesia, en la humanidad, que el Papa Francisco ha definido como un cambio de época. Y esto no es una realidad nueva ni en la Iglesia ni en la humanidad. Ha habido diferentes momentos en la historia de la humanidad que se conocen como cambios de época. Un cambio de época muy importante ocurrió, por ejemplo, con el descubrimiento del continente americano, ¿no? Y que supuso una sacudida a la visión del mundo que se tenía entonces, a la economía y a la geopolítica. Otro cambio de época pues muy notable, por no irnos más atrás, al cambio de época del medioevo a la sociedad renacentista, pero vamos, por ejemplo, a pensar
en tiempos más recientes, otro cambio de época ocurre con la revolución industrial y así sucesivamente. Hoy estamos viviendo un tiempo de cambio donde pues muchas de las certezas que teníamos se sacuden y donde también nuestra madre, la Iglesia, tiene que pensar en el modo nuevo en que en esta situación cambiante tiene que anunciar el mensaje de Jesucristo, tiene que realizar esta salvación subjetiva a la que antes me refería, porque objetivamente la salvación ya ha sido realizada de una vez por todas por la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Y en medio de este cambio de época, pues hay diferentes aproximaciones, hay diferentes propuestas, todo lo cual pues nos ha llevado a este deseo del Papa de escuchar muchas voces, de que sabiendo que el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia y entonces tratar de discernir lo que el Espíritu Santo le pide a la Iglesia en este momento. Sin embargo, pues no es difícil darnos cuenta que también hay confusión en la Iglesia, que pareciera que todo cambia, la doctrina de la Iglesia, la moral de la Iglesia, las actitudes pastorales, las estructuras de siempre, y ante eso pues hay mucha gente que se pone nerviosa, porque así como hay personas a las que les gusta todo cambio y los cambios les parece que solo por el hecho de cambiar o de ser novedoso es algo bueno, pues también hay gente a la que parece que solo el cambio, que hay una resistencia al cambio, porque el solo cambio ya es algo negativo, ¿no? Y nosotros pues no estamos llamados ni a lo uno ni a lo otro, sino tenemos que saber discernir y dejarnos guiar por el Santo Padre, que recibe una asistencia particular del Espíritu Santo, decir con toda libertad las cosas que nosotros pensamos de manera correcta en las instancias adecuadas para ello, como son pues en las asambleas parroquiales, en las reuniones que tenemos en nuestro movimiento o en nuestro grupo, a la Santa Sede cuando se nos convoca a participar en diferentes consultas o en la diócesis, en fin, decir con libertad lo que nosotros pensamos, sobre todo después de haber orado al Señor. Pero al final todos tenemos que aprender a obedecer y a seguir lo que el Santo Padre nos dice. Hoy entonces, de cara a en medio de este discurso escatológico, pues estamos llamados e invitados a ser instrumentos de unidad, porque es muy fácil que también nosotros, sin darnos cuenta, nos convirtamos en agentes de división, en agentes de disgregación. Por ejemplo, cuando nos ponemos a criticar al Santo Padre o a criticar este o aquel movimiento o agrupación de la Iglesia, esta o aquella espiritualidad, esta o aquella sensibilidad litúrgica, en lugar de convocar todos a la unidad católica. Y pues dicen que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, algunos estrategas lo que hacían en las batallas en el mar, por ejemplo, era hacer que se filtraran ciertas informaciones para que las escucharan los contingentes enemigos y terminaran siguiendo esas indicaciones que queridamente se hacían llegar, de tal manera que al final los que habían hecho esta, digamos, fuga de noticias, en realidad lo que hacían era quedar inmóviles y la gente, los contrarios, iban siguiendo esas indicaciones y al final quedaban perdidos. Y luego cambiaban de técnica y hacían exactamente lo contrario. No hacían pasar nada y ellos se movían, o hacían pasar la noticia que ellos no se iban a mover y en realidad se movían, consiguiendo lo mismo, que la gente quedara confundida, sus enemigos quedaran confundidos. Bueno, pues nosotros por eso vamos a ser muy prudentes a no estar difundiendo cosas que hoy es tan fácil difundir, alarmismos, situaciones a través del WhatsApp, a través de los medios de comunicación digitales de los que hoy disponemos, y más bien a empeñarnos seriamente a la tarea de siempre, que es construir unidad, que es que la gente
sea más fiel a Jesucristo, empezando por nosotros mismos, porque hay una tentación también de algunas personas comprometidas en la iglesia de estar como muy atentas a las noticias, a las cosas que pasan fuera, a decir que ya se va a acabar el mundo porque esta confusión, el anticristo, no sé cuánta cosa, pero en realidad no nos empeñamos seriamente cada uno, cada una en su propia vida por reformarse, por transformarse, por ser más fieles al Señor, por vivir la santidad. Y es allí donde nosotros en realidad estamos llamados a empeñarnos seriamente. Hoy celebramos también la memoria litúrgica de San León Magno, un papa que le tocó vivir en un momento muy difícil también de la historia de la Iglesia, guiar a la Iglesia en un momento en donde arreciaba las herejías cristológicas, donde los pueblos bárbaros atacaban Roma, donde estaba cayéndose justamente el imperio romano, y él, sin embargo, fue firme con una mirada fija en Jesucristo, y es célebre, por ejemplo, aquella sesión en el concilio de Calcedonia, donde se discutía sobre las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, y él afirmando fuertemente la verdad de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Los padres contestaron, Pedro ha hablado por la boca de león. Pues nosotros también vamos a estar siempre muy unidos al Papa, sabiendo que Pedro habla a través de la boca hoy de Francisco, sabiendo distinguir desde luego cuando el Papa expresa una opinión personal, un punto de vista que tiene como discípulo del Señor, de cuando él ejerce su magisterio solemne como príncipe de la Iglesia, como vicario de Jesucristo. Pero en todo caso, que nunca falte a ti y a mí un amor muy grande por el Papa, una oración siempre constante como Él nos lo pide por Él, y una obediencia pues sobrenatural a sus enseñanzas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.